Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo anda, doctor? Te dejaba ahí con lo que es posible. Bienvenido. No tenía ningún problema en posponer, pero digamos, vamos a hacer, voy a ser breve en virtud de que veo que No, hay mucho tranquilo. mañana, porque además, cuando ayer empecé a darle forma final al tema, me di cuenta que es un tema profundo y largo, o sea que va a llevar más de una columna, pero vamos a empezar abriéndolo hoy. ¿Por qué, ¿de qué estamos intoxicados? Cuando comenzó Internet, tuvimos como una promesa, no sé si consciente o inconsciente, de que iba a democratizar la información, ¿no? Esto de que todo el mundo, que cualquiera, que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, digamos, pudiera hacer broadcast, o sea, pudiera difundir información. En principio parecía ser bueno, porque de la misma manera que todo, no sé si pensamos tanto en que todo el mundo iba a poder difundir información, sino que la información iba a llegar a todo el mundo, un poco al revés. Esto dio lugar a una explosión, yo diría una especie de explosión atómica de información, que lo que en realidad está trayendo aparejado, además de un montón de otros problemas, de tipo adictivo con las redes y demás, que algo hemos hablado en alguna oportunidad y volveremos a retomar en algún momento, porque tiene que ver con la salud y sobre todo con la salud de la gente joven, de los niños y adolescentes, pero que no es el tema de hoy, pero además ha traído algunas cosas, digamos, que me parece que nos tenemos que sentar a conversar, a pensar juntos. Primero es el tema este de la inmediatez, ¿no? De la noticia cortita, inmediata, una especie de píldora rapidita, ¿no? ¡Tac! La tragamos y ya está. Y se ha alejado, por un lado se ha alejado el espacio de la conversación, del espacio del disenso, pero en aquellos lugares donde no se ha alejado, vamos a poner ejemplos claritos, la política, por ejemplo, se ha prostituido de muchas maneras y en estos días anda dando vuelta unas palabrejas que me parecieron interesantes, que es la barbarie de la palabra. La barbarie de la palabra, ¿no? O sea, el uso... La palabra es un instrumento maravilloso, maravilloso realmente, porque creo que nos define como seres humanos, pero como todo instrumento, o sea, yo con un cuchillo muy afilado eh, puedo cortar una muy rica pata de jamón, que me encanta por otro lado, o puedo hacer picadillo de una persona, ¿no? Con el mismo instrumento. O sea que el instrumento no es ni bueno ni malo, pero los seres humanos sí podemos ser buenos y malos. Y veo, la verdad que con preocupación, pero lo importante, por eso digo, es hablar estos temas, abrir estos temas, y que la gente opine, que todos formemos parte como una comunidad y discutamos qué mundo queremos, de la desinformación. O sea, esta avalancha de información nos ha intoxicado de mala información, o entre otras mala información, porque como hablábamos el domingo con un amigo, Internet es es un instrumento que bien usado es maravilloso, ¿no? Esto que está pasando, el streaming, lo que hacemos, la comunicación, no sería posible sin Internet. O sea que es una maravilla. Lo que pasa es que también, como todo instrumento, puede ser bien usado o mal usado. Entonces, primero hay ante la catarata de información se termina como no informando, porque la gente, por ejemplo, yo veo con cierto espanto, yo que he sido lector toda mi vida, yo tengo una biblioteca en Argentina de unos 7.000 volúmenes, que, bueno, estoy viendo la manera de traerla a Uruguay. Mi idea sería traerla y dejarla en Uruguay, dejarla para Maldonado, puntualmente, ¿no? Bueno, tengo que conversar un poco el tema ese, a ver cómo lo hago. Pero no me quiero ir de tema. Voy al hecho de que he sido tan lector, y soy toda mi vida muy lector, sigo siéndolo,
Me asombra esto de, por ejemplo, que veo en las redes, bueno, lea un librito mientras usted va en el coche de camino a su trabajo. Pero no es el libro, o sea, es un resumen que alguien leyó el libro y me hace como una especie de resumen. Me hace acordar a los resúmenes que usábamos en el liceo, allá se llama secundaria, cuando no queríamos estudiar mucho y los vagos tenían unos libritos chiquitos que era como una especie también de píldora de la materia, ¿no? Eran famosos. Ah, decían, estudió por el resumen tal. Porque claro, cuando uno estudia por un resumen muy chiquito, tiene que saberlo casi de memoria, porque si no va a decir cualquier barbaridad. Y así sucedía, ¿no? De hecho, en los exámenes después. Entonces, con todo este panorama, con toda esta pequeña introducción que hice, cuando estaba preparando el tema, me acordé de un caso real que me sucedió hace muchos años en el ejercicio de mi profesión. Una mujer joven viene con un trastorno ginecológico por el cual decidimos operarla, hacer una cirugía. Había que extirpar el útero porque no había forma digamos, no había otra forma de solucionar. Era una mujer joven, sin ningún antecedente previo. Cuando viene el resultado de la biopsia, que se hace de rutina, con todo lo que cuando uno hace un hecho quirúrgico, viene con un diagnóstico de un cáncer infiltrante tremendamente agresivo. O sea, era 100% de mortalidad en 6 meses. La mujer en 6 meses estaba muerta. Una mujer no sé si tenía 30 años, una mujer joven. Bueno, dado ese diagnóstico, la mujer se reopera para hacerle una cirugía aún más agresiva para tratar de curarla, o por lo menos de aminorar esas, digamos, prácticamente sentencia de muerte. La mujer se recupera y la sigo viendo muchos años, en conjunto con otro especialista, porque había tenido unos problemas también de riñón, etc. Para mi sorpresa, la mujer no solamente no falleció, por supuesto, agradable sorpresa, sino que vivió muchísimos años hasta que la perdí de vista. Por supuesto, siempre, cuando empezaron a pasar los meses y la mujer mejoraba, y etcétera, etcétera, hablo con el patólogo, con el cual además tenía mucha confianza, porque éramos amigos, le digo, no, escúchame, ¿no puede haber algún error en el diagnóstico? No, lo revisé, lo volví a revisar y bla, 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 y esto es esto y bla, bla, bla. Bueno, yo dije, será uno de estos enigmas de la vida que uno no sabe por qué pasó. Tiempo después, varios años después, empiezan a salir artículos acerca de la acción de un medicamento que en principio se usó para reducir los fibromas. Disculpen un poco toda esta introducción, pero van a ver que es pertinente. Y el efecto colateral que tenían esta medicación, años después de estudios se descubre que era desarrollar en el útero ciertas formaciones celulares que remedaban, que eran muy parecidas a las de un cáncer infiltrante grave. Esta mujer había recibido esa medicación. Yo hice memoria, fui a la historia clínica, la mujer había recibido la medicación. Entonces, vuelvo a llamar al médico anatomopatólogo y le digo, mira, a la luz de estas nuevas publicaciones, evidentemente esta mujer ha pasado esto. O sea, ha habido una confusión en el diagnóstico, porque si no la mujer tendría que estar muerta y no lo está, por suerte, obviamente. El patólogo me dice, voy a revisar de nuevo la pieza. Me llama a los pocos días y me dice con total seguridad, reafirmo mi diagnóstico, esto es tal cosa. Bien, a las pruebas me remito, no era así. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de lo que se llama un sesgo. El patólogo estaba sesgado, o sea, en vez de desconfiar de su diagnóstico, que debió haber sido la primera instancia de un buen discurso, de una buena comunicación, hasta de un buen razonamiento científico, crítico, porque si algo caracteriza a la ciencia es que duda de sí misma. Ustedes dirán, pero Roberto, ¿qué tiene que ver esto con mi salud? Muchísimo tiene que ver, porque todo el mundo consulta al doctor Google.
todo el mundo consulta al doctor Google y todo el mundo se guía por los consejos de gente que no tiene ninguna preparación, o por lo menos no la muestra, no sabemos quién es decir, se le exige al médico, al odontólogo, a los profesionales formados, se les exige una serie de capacitaciones y de condiciones legales para ejercer su profesión con responsabilidad que no se les exige a los TikTokers o a los influencers, que a veces ni siquiera son, muchas veces ni siquiera son profesionales, pero están propalando información a troche y moche, mucha de ella maliciosa, porque están vendiendo algo, y otras no maliciosa, pero falsa. Entonces, si nosotros no estamos alertas a cómo nos llega la información, ¿cómo vamos a elegir la mejor información para nuestra salud si no tenemos ninguna especie de paragolpe, vamos a llamarlo así, de defensa contra la mala información? Y para tener esa defensa, hay un individuo muy interesante que lo encontré ayer en internet, casualmente, se llama Amalio Rey, que el tipo dice, hay que alfabetizarse en sesgos cognitivos. ¿Qué significa alfabetizarse en sesgos cognitivos? Significa conocer cuáles son los atajos, cuáles son las trampas del discurso que nos dan para mínimamente desconfiar de ello y poder tener un espíritu crítico hacia lo que nos está pasando. A mí, particularmente, siempre me llamó la atención, hasta diría que en algunos casos me deslumbró, cuando he tenido la suerte de encontrarme con algunas personas con mentes brillantes realmente, pero además de eso, con personas que a uno lo han hecho ver la misma realidad desde otro lado, desde el lado que uno nunca lo ve. Es muy interesante, es decir, acá yo tengo un marcador, ¿no es cierto? Lo interesante, bueno, en este caso yo estoy viendo esta parte del marcador, la que ustedes no ven, ¿no? Ustedes ven esta parte, pero yo esta parte no la veo. En el caso del marcador no tiene importancia no ver una parte o la otra, salvo que acá tiene un clip para engancharse en el guardapolvo y de este lado no lo tiene, pero en una información médica o en una información vital para mi vida, sí es importante. Y si alguien logra, estoy hablando metafóricamente, dar vuelta y hacerme ver este lado, a mí siempre me sorprende y me sorprende agradablemente. Yo digo, qué suerte haber conocido a esta persona que me ha hecho ver que lo que yo veía era una parte de la realidad era más compleja y hasta incluso a lo mejor puedo cambiar mi manera de pensar acerca, en este caso, del marcador, ¿no? Es un ejemplo, por supuesto, bobo. Entonces, si uno tiene naturalmente ese espíritu, y uno además conoce distintos sesgos cognitivos, distintas trampas, va a estar más alerta para poder evaluar si la información que recibe es buena información o es basura, como mucha basura hay en Internet. Pero como siempre digo, hay escondidas joyas, verdaderas joyas. Entonces, ¿qué es un sesgo cognitivo? Sesgo viene de, si ustedes buscan en el diccionario, de torcido. Tiene algo que ver con el sesgo, digamos, que quiere decir que uno está, digamos, orientado, está como, tiene un pensamiento previo hacia una determinada cosa, ¿no? Yo tengo es como ver esta parte del marcador y me cuesta ver esta otra parte, ¿no? Tomarme el trabajo incluso de ver la otra parte, lo cual quiere decir, cuando una persona piensa diferente o emite una opinión diferente de la mía, primero tratar de basarme, que esa persona me convenza con argumentos, con hechos reales, no con opiniones. Porque yo puedo opinar que un verde es más verde que el otro y no deja de ser una opinión. Ahora, si el individuo me trae una carta de colores y me demuestra que son diferentes verdes, tengo que reconocer que tiene razón. Pero porque me lo fundamentó de alguna manera. Entonces, hay gente que estudia esto, que estudia los sesgos. Hay un premio Nobel de Economía,
cuyo libro tengo acá, que es este, Pensar lento, pensar despacio, pensar rápido, pensar despacio. Después sacó otro más que se llama Ruido, que tiene que ver siempre con la información. En Pensar rápido, pensar despacio, él nos explica por qué motivo caemos tan fácilmente en los sesgos. Porque estamos, y acá volvemos, ¿se acuerdan hace unos, Jorge, vos te vas a acordar y Carlitos también, hace un tiempo hicimos una columna que se llamaba Hagamos monerías, Sí, ¿no? claro. Porque a veces tenemos que volver a nuestros ancestros para darnos cuenta que somos más monos, entre comillas, de lo que creemos. Es decir, nuestro cerebro, digamos, tiene como dos sistemas de pensamiento. Un sistema de pensamiento rápido, que es el que nos salva la vida, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos ante una situación de peligro, no podemos estar evaluando una serie de características, y esto será así, será mejor lo otro, porque para cuando terminamos de pensar, ya el rayo nos mató, o lo que sea, o el león que nos quería comer ya nos comió, hizo la digestión. Tenemos que salir corriendo, tenemos que salir disparando. Quiere decir que hay toda nuestro cerebro se moldeó a lo largo de miles y millones de años de evolución, primero que nada para salvarnos la vida, ¿no? Para no morir, digamos. Ese es el sistema rápido, ¿no? Que es intuitivo, así no pensamos. Por ejemplo, el individuo acá en el libro, que es un libro no es un libro para cualquiera, me refiero, es un libro bastante técnico, por lo tanto hay que leerlo con por lo menos a mí, yo lo tengo que leer muy despacio, pero él pone una foto de una mujer con un gesto adusto, como, digamos, como enojada, y rápidamente cuando nosotros miramos después lo describe, miramos el rostro de esa mujer, digamos, formamos opinión acerca de la mujer en segundos, digamos, ¿no? En cambio, si nosotros tenemos que hacer una operación matemática, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a Jorge, bueno, Jorge, multiplica 124 por 423. Ya sea que lo haga mentalmente o yo necesito lápiz y papel, soy bastante malo en matemática, pero de las tablas me acuerdo, así que lo puedo hacer, pero me lleva un tiempo, lleva un proceso. El otro sistema mental lleva un proceso, pero muchos de la información que le llega al sistema más, vamos a llamar, racional, se la manda el sistema rápido. Entonces, ahí es donde actúan los sesgos, ¿no? Digamos, los atajos, el engaño, entre comillas, de la información, ¿no? Vamos a nombrar, en virtud del tiempo, hay más de 100 sesgos descriptos. Bueno, desde luego, Jorge, no te preocupes, no voy a nombrar más de uno o dos. Pero para que se den una idea de la cantidad de trampas verbales y trampas racionales que nos plantean, ¿no? Por ejemplo, el sesgo de creencia, ¿no? Que juzga la calidad de un argumento no por la fuerza con que se apoya la conclusión, sino por lo posible o no que nos parece, ¿no? Por ejemplo, hacen un estudio bien documentado, muy bien documentado, que demuestran que un suplemento vitamínico que yo tomo no tiene ningún efecto en la salud. Pero yo, que lo tomo hace 5 años, es un ejemplo, por supuesto, creo firmemente en sus beneficios, entonces, en vez de dudar de que a lo mejor lo estoy tomando al divino botón, digo, no, ese estudio no está bien hecho, porque no se ajusta a lo que yo creo, a mi punto de vista preexistente. Y muy a nuestro pesar, si uno se analiza con profundidad, todos tenemos ideas preconcebidas y, digamos, y prejuicios, ¿no? Que a veces están como tapados, están como con cierta metamorfosis por una cuestión de civilidad, digamos, de educación, pero en los momentos tensos, muchos prejuicios saltan a la vista, ¿no? El sesgo de supervivencia, ¿no? Por ejemplo, las típicas historias de éxito de los libros de management, ¿no? Fulano de tal fundó una compañía que vendía
filtros para el agua y cuando nadie filtraba el agua y él persistió y después de no sé cuánto y no sé cuánto se hizo multimillonario y hoy tiene 600 millones de dólares y 3 mujeres rubias. Están hablando de un caso exitoso, pero que no significa que todos los fabricantes de filtros de agua, digamos, tienen esas 3 bellezas en su casa, ni mucho menos los 600 millones de dólares. Y que en realidad probablemente sea al revés, es decir, que sea gente que vive de eso, pero nada más, ¿no? Pero entonces, y ahí encaja con otro sesgo, por ejemplo, sacar conclusiones, que algo hemos hablado en alguna columna, generales sobre un hecho particular, ¿no? Yo tengo por ejemplo, tengo una mala experiencia con un abogado en un juicio, que a lo mejor el abogado no tiene, digamos, actuó correctamente, pero como yo había hecho una macana y el juez me condenó, pero ¿qué digo? Entonces salgo del juicio y digo, ves, todos los abogados son unos delincuentes, bla, 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 bla. O sea, que en este caso pobre ni siquiera era eso, ¿no? Pero supongamos que nos toca un abogado delincuente o un médico delincuente, eso no significa que todos los médicos sean delincuentes. Sin embargo, es bastante común escucharlo. ¿Viste cómo es? Todos los médicos son iguales, lo único que les interesa es la plata. Palo a todos los médicos. Bueno, este es divino, y con este corto, porque si bueno y breve es mejor. El sesgo de anclaje. La típica cuando termina la temporada, entonces, vamos a poner, termina el invierno, lo más clásico que es la ropa más cara, entonces uno pasa por una vidriera y ve, suéter, antes estaba a 2.000 pesos, ahora 1.000, ofertón. Entonces entro, me compro el suéter muy contento, y me lo llevo a mi casa, ¿no? Entonces cuando llego a mi casa le digo a la vecina, mirá qué lindo suéter me compré por 1.000 pesos. ¿Dónde lo compraste? En la tienda el ABC. Ah, estos eran los que en el verano estaban a 1.000 pesos. O sea, es decir, era engañoso esto, antes 2.000, ahora 1.000. Siempre lo cobró 1.000. Lo que pasa que a 1.000, al final del invierno, menos que menos, no lo vendía. En cambio yo, con este sesgo del anclaje, pensé que me había hecho un gran negocio y en realidad el que había hecho un gran negocio era el hombre que vendía el suéter. Entonces, hay un montón más de sesgos, ¿no? Pero estos atajos o trampas mentales que son increíbles y cuando uno cuando uno los analiza, ¿no? El tema el otro día un señor decía en un TikTok que el abuelo de él, que podría ser el ejemplo de mi abuelo, porque es exactamente igual, había fumado toda su vida y nunca se había muerto por el tabaco. Bueno, si yo le digo, pero señor, mire que hay trabajos que hablan de 1.000.000 de personas que fuman, se mueren de tal manera, etcétera. O sea, le demuestro fehacientemente, objetivamente, que el cáncer de pulmón en la mayor de sus partes está causado por el cigarrillo, pero él sigue pensando que su abuelo, que no se murió, era más válido el ejemplo de su abuelo que el de los 100.000 o 100 millones de personas del otro ejemplo. Motivo por el cual estemos atentos, porque sepamos que estamos intoxicados y que la manera de curarse es conocer todas estas trampas. Tenemos una que es pregunta, sugerencia para Roberto. A ver. Por ahí nos está escuchando Jorge Benítez y dice, consulta al doctor Crowley sobre el tema redes, cómo diferenciar la información y seriedad. Ejemplo, su colega argentino Facundo Pereira y el reseteo intestinal, nos dice. Claro, ahí les puedo decir lo siguiente. Vuelvo al tema de que Internet es una gran montaña de basura con montones de perlas. Si yo tengo que buscar algo médico, tengo muchas maneras de evaluarlas, pero porque soy médico. En sí, digo, bueno, a ver, ¿quién es el individuo que habla? A ver, ¿cuál es su currículum? ¿Dónde trabajó? ¿Es una entidad seria? ¿Dónde está el trabajo? ¿Qué trabajos presentó al respecto? Ah, los presentó en un congreso en Pichimahuida, donde fueron 3 personas. No, eso no es muy válido. Es decir, no, mira, lo presentó en un congreso en la Universidad de Columbia, donde fueron 2.000 profesores, discutieron, etcétera, etcétera. Ahora, lo lamentable de todo esto es, si yo, me vuelvo a poner como ejemplo, tengo que buscar algo que tenga que ver con la mecánica del auto. No sé ni por dónde empezar,
porque yo sé que abajo del capot del auto hay algo que hace ruido y que propulsa el motor para adelante o para atrás, pero mucho más que eso no sé de mecánica. Entonces, cuando voy a buscar a internet, estoy desarmado, estoy desnudo, digamos, salvo que llame a alguien que sepa. Entonces, digamos, para no caer en bueno, entonces Roberto, no hay solución. Bueno, todos estos, conociendo todos estos, tratando de conocer estos sesgos, digamos, empezar a decir, che, esto será así, a ver, lo voy a buscar por otro lado, ¿no? Porque si bien muchas personas juntas se pueden equivocar, si yo escucho 2 o 3 o 5 o 10 opiniones, y 7 hablan de blanco y 3 hablan de negro, lo más probable es que sea blanco, ¿no? Si bien también esto debe ser desconfiado, porque, por ejemplo, y con esto termino, hay una frase que usan mucho los políticos cuando ganan, que es, habló el pueblo y el pueblo siempre tiene razón. No, el pueblo no tiene siempre razón. El pueblo votó a Hitler. No siempre tiene razón. Hay muchos, el pueblo votó a Putin en Rusia y sabemos que Putin, la democracia parece que la tiene guardada en algún lugar donde no le da el sol. Entonces, no siempre el pueblo o la mayor cantidad mucha gente junta puede equivocarse. Si bien, en general, un grupo de gente que opine por determinado lugar sea honesta y proba, es mucho más difícil que cometa un error que una persona sola. Pero como ven, de todo hay que, en el buen sentido, desconfiar. Roberto, nos reencontramos la semana que viene. Me dejas pensando. Dale, vamos a seguir otras columnas con esto porque hay para rato. Bien. Y además, Jorge, nosotros que hacemos en la información, tenemos que estar atentos a esto. Sí, no, y ver de dónde viene la información siempre. Tal cual. El origen. Tal cual. Origen. Que uno también hay que reconocer que con el tiempo va desarrollando la desconfianza, ¿no? Exacto. Y el olfato y el ojo te lleva así, este es un bolazo y este no, este es un tipo serio. Y claro, pero bueno, está. Y bueno, y lo que tenemos nariz grande, olfateamos alguna cosa también de vez en cuando. Chao, Roberto, gracias, hasta el martes. Chao, Roberto, gracias.